Muy buenas noches. Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito, hombres de España. Ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Son los versos de Antonio Machado que Adolfo Suárez recitó el 9 de junio de 1976 en un discurso sobre la ley de asociaciones políticas ante las Cortes Españolas previo a su elección. La muerte de Suárez ha puesto sobre la mesa muchas preguntas. ¿Están a la misma altura que el primer presidente en democracia los políticos de hoy en día? Sobre su tumba leeremos para siempre que la concordia fue posible. Está claro que fue ejemplo de cómo superar encontronazos y diferencias aparentemente irreconciliables. ¿Encontramos hoy ejemplos? Está claro que Suárez pensaba que la concordia era posible y de eso estamos un poco faltos, de concordia y de consenso. Esa debería ser la nueva etapa política que ha marcado la muerte de Suárez en España y también en nuestra comunidad. Empezamos Navarra en Abierto. La concordia fue posible. El epitafio que se puede leer en la lápida de la sepultura del expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, y de su mujer en el claustro de la Catedral de Ávila. Han sido días de recuerdos y también de reflexión. Sobre la mesa, cuestionada la forma de hacer política de hoy en día. ¿Ha cambiado la forma de hacer política porque ha cambiado la sociedad española también? ¿Les ha sorprendido a ustedes la repercusión que ha tenido la muerte de Suárez? Era de esperar esta reacción por parte de los españoles. Y lo que es más importante aún, las críticas que la actual clase política ha recibido al ser comparada casi sin quererlo. Se acabaron los tiempos de consenso, los tiempos de concordia. Es el primero de nuestros asuntos esta noche en Navarra en Abierto, hoy con 4 tertulianos y 2 de ellos de estreno, a los que quiero saludar y dar la bienvenida. José Baurrea, muy buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. Gracias y bienvenido. ¿Apasionante el tema que tenemos por delante? Sí, muy apasionante. Te vas a mojar, ¿no? Yo voy a intentarlo, Sí. Vamos a ello. Vamos a saludar también a Román Luzán. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Días históricos los que hemos vivido. Muy interesantes, muy interesantes. Muy bien. Y saludamos también a Elena Berruezo. Muy buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido estos días? Bueno, pues en fin, con muchos recuerdos, porque una que ya pinta canas también, aunque no se vean, pues sí, tengo memoria, pero muy, en fin, muy próxima, muy cercana y muy intensa de lo que pasó. Yo tengo recuerdos de la transición que vi que fueron durísimos, a pesar de que ahora parece que todo era una fiesta de consensos y demás cosas, pero la transición fue terriblemente dura, peor que los últimos coletazos del franquismo. Ignacio Martínez Alfaro, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, buenas noches a los telespectadores y a los compañeros de la tertulia. Recordábamos antes de empezar dónde y cómo te pilló esos coletazos que decía Elena. Bueno, yo efectivamente el 20 de noviembre del 75, cuando muere Franco, tengo 20 años, estoy haciendo la carrera en Madrid y tengo una memoria obviamente muy viva de todo lo que fue la transición, pues hasta octubre del 82, en que el Partido Socialista gana las elecciones y se puede considerar que la transición se ha terminado, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ir desgranando todo lo que hemos vivido en las últimas horas, en los últimos días, porque si algo ha sido destacado precisamente desde entonces es la figura de Adolfo Suárez, ha sido su contribución a la democracia y su capacidad de consenso. Tomó decisiones muy complicadas para su tiempo y consiguió hitos que hoy, con la perspectiva que dan los años, son valorados por los distintos grupos políticos. Puedo, en fin, prometer y prometo. La prueba de que su promesa de una España para todos se cumplió es que hoy todos le reconocen el logro. Generoso, con una gran altura de miras y muy valiente. Conquistaba a todo el mundo, incluso al más adversario. El hombre que encarnó estos valores fue el elegido por el rey para convertirse en el primer presidente de la democracia. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno. No era entonces un gobierno democrático, pero era un gobierno que tenía una idea muy clara, que había que llegar a la democracia. El Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Fue una de las dificilísimas tareas a las que se enfrentó. Pues los dos allí con un par de huevos fritos sobre unos pimientos verdes, recuerdo, pues tomamos una decisión que era importante. Nosotros reconocemos ese mérito. Consiguió que se aprobara la ley de reforma política y de su mandato salió la gran obra, la Constitución del 78. Él tuvo que dejar el capítulo 8
inacabado. El de la reforma territorial, aunque logró esbozar el Estado autonómico propiciando el regreso del exiliado presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, a Cataluña. Yo creo que hay muchas cosas pendientes que debieran ser tratadas desde ese consenso y desde ese diálogo. Sus reformas del Código Civil eliminaron desigualdades entre hombres y mujeres y con él llegó el divorcio a España. Era físicamente asaltado por las pocas diputadas que estábamos en esta casa. Su valentía trascendió el ámbito político. Siempre se le recordará como el presidente que no se doblegó ante las balas de los golpistas. Sentado frente a ellos y manteniendo el pulso y la dignidad de todos los españoles. Pero sobre todo pasará a la memoria por algo solo aparentemente sencillo. Entre todos estamos haciendo un edificio nuevo. Construir. La puesta en escena reflejaba el comunicado de un rey, el gesto de dolor, el comunicado de un amigo. El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un amigo leal y como rey a un colaborador excepcional. Por eso le homenajeaba mostrando la última foto pública de Suárez cargada de simbolismo. Era julio de 2008. El monarca sujetaba al expresidente por el hombro, pero la frágil memoria de este hace que no se sepa abrazado por un rey. La tomó el hijo de Suárez para inmortalizar el momento en que su padre recibía la insigne orden del Toisón de Oro, la más alta condecoración que concede la corona española. Pero el dolor no es obstáculo para recordar y valorar uno de los capítulos más brillantes de la historia de España, la transición que, protagonizada por el pueblo español, impulsamos Adolfo y yo. Vestido de riguroso luto, don Juan Carlos destacaba su lealtad a la corona y su generosidad. Un hombre que puso por delante de los intereses personales y de partido el interés del conjunto de la nación española. Y le reconocía públicamente la titánica tarea de haber logrado unir a un país fragmentado. El ejemplo que nos deja es muestra de que juntos los españoles somos capaces de superar las mayores dificultades. Desde ese abrazo estival ya histórico no se habían vuelto a ver, pero el rey, el amigo, seguía de cerca sus pasos a través de la familia a la que dedicaba sus últimas palabras. Enviando en estos tristes momentos todo mi cariño a sus hijos y a toda su familia. Bueno, pues dejamos la primera de las preguntas para el análisis de esta mesa. ¿Fue realmente la figura de Adolfo Suárez tan importante, José Bagurrea, como hemos visto estos días con los homenajes en su despedida? Bueno, pues yo creo que en principio se le da, digamos, el papel de arquitecto, prácticamente el que hizo la transición. Yo creo que, bueno, si seguimos, hace pocos días leía a Enric Juliana, un periodista de La Vanguardia, hablaba precisamente del contexto internacional como un elemento fundamental para entender lo que ocurrió en aquellos años en el Estado español. Yo creo que habría que asignarle más el papel de piloto y probablemente luego un piloto incómodo, porque quizás no se sometió al guión que le habían dado. Yo creo que la transición estuvo fundamentalmente diseñada más en Washington, en Berlín. Incluso Enric Juliana rescataba, porque ahora se han desclasificado unos papeles en una entrevista entre Mao Zedong y Henry Ford, que parece que eso está muy lejos, en unas tensiones importantes que hubo con la Unión Soviética, y cómo Mao le decía, ¿por qué no incorporáis ya rápidamente a España al mercado común europeo? Y bueno, y tenían esa conversación, entonces para él era preocupante. Entonces quiero decir que probablemente había un contexto muchísimo más importante que lo que después se ha contado sobre la transición, ¿no? Pero bueno, por eso yo resumiría en eso. Piloto sí, incómodo, pero no exactamente el arquitecto de esa transición. Román Luzán. Me gusta esa visión internacional, pero yo añadiría más abrir el abanico en España. Se ha hablado mucho de Torcuato Fernández Miranda, que fue tal vez el que diseñó la transición tal cual querida por el rey, de la ley a la ley, no romper con el franquismo. ¿Recordáis aquella dicotomía entre rupturismo y transición, ¿no? Se salió con la suya, con la de Torcuato y con la del rey. Y a mí me gustaría recordar también a Herrero Tejedor, que quizá desde el final de los años 60 fue diseñando en el tardofranquismo, con el mismo Suárez, con el mismo rey, el proyecto de futuro. Y me parece muy interesante, que es una figura poco vista, ¿eh? Y sí que fue un hombre que se salió del guión, ahí con José estoy de acuerdo, se salió un poquito del guión, sobre todo cuando le revelaron los varones, cuando intentó hacerse más protagonista de lo que se preveía de él que fuera,
y se vio cuando se sintió tan protagonista que fundó su nuevo partido y el fracaso terrible que fue la fundación de ese partido, cómo le dejaron de lado incluso los españoles que ahora le recuerdan con cariño. Elena, muchos han dicho estos días que se le ha hecho el homenaje que se le tenía que haber hecho en vida. Bueno, líbreme Dios del día de las alabanzas, ¿no? O Dios, o el diablo, o los dioses, porque siempre hemos acabado viendo cosas de este tipo. Yo creo que fueron los suyos los que le echaron. Además, como bien decía Román, no es cuando funda el partido, él funda un partido nuevo porque se tiene que ir, es el día de la dimisión. Cuando dimite el presidente del gobierno es cuando se da cuenta de que realmente la transición se está terminando o se ha terminado con la Constitución y él ya sobra. Yo creo que el ideólogo también de todo esto fue Torcuato Fernández Miranda. Eligieron a una persona que era ambicioso, tenía carisma y además era muy intuitivo y desde luego encabezó con mucha valentía y con dignidad una operación política absolutamente delicada que entrañaba riesgos, pero que a él no le importaron. Yo creo que su ambición pasaba por eso, ¿no? La dictadura estaba absolutamente intacta, no se nos debe olvidar, los partidos políticos en la oposición, por llamarles de alguna manera, con una debilidad absoluta o casi sin haber todavía salido del armario, por decir algo, bueno, tan sin salir que después de la reforma política, que eso que sí que fue un atrevimiento, entrar en el corazón del franquismo, en las cortes del franquismo, ¿no? Con aquella propuesta fue, vamos, yo creo que no se dieron cuenta de lo que les estaba cayendo encima, o si algunos se dieron cuenta, pensaron que igual les iba a ir mejor porque había que hacer algo, porque internacionalmente también, como se hablaba aquí, no iba a poder seguirse de esa manera, y entonces, pero sí que es verdad que se les fue de las manos el tema y luego no pudieron controlar. Nacho, ¿cómo has visto la despedida de Suárez? Lo que han sido las últimas horas, pues hombre, no sé, este es un país que tiene un cierto amor a la necrofilia y a las manifestaciones esas de visitas a las capillas ardientes y tal, y bueno, pues la verdad es que eso no me agrada demasiado, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que es un hombre que ya, porque además llevaba muchísimos años con una situación de Alzheimer tremenda, que ya no sabía quién era ni se acordaba de lo que había hecho. Yo creo que lo que tiene que juzgarle fundamentalmente es la historia. Hay, como en cualquier figura política, hay claroscuros, hay sombras, hay luces, pero yo creo que tiene muchos méritos, porque es muy complicado lo que él hace y lo que enfrenta en una situación que se viene de una dictadura, de la dictadura franquista, y bueno, de alguna forma posiblemente aletargada en tanto en cuanto hay decisiones exteriores, como decía José, pues probablemente Estados Unidos, Europa, incluso ya el franquismo desde la visita de Eisenhower cambia completamente de lo que era el primer franquismo, ¿no? Pero lo cierto es que resulta muy difícil armonizar una situación compleja en la cual, bueno, pues hay elementos que son difícilmente miscibles. Y realmente pues él lo consigue haciendo una Constitución que hoy se puede ver y se puede criticar con el tiempo que ha pasado, pero claro, es que meter y conseguir que de alguna manera se acepte por nacionalistas que pretenden lo que pretenden, la Iglesia, los militares que vienen del franquismo, el Partido Comunista, con toda la historia que viene detrás, más un país dividido por una guerra incivil que ha dividido el país en dos partes y que incluso hay familias que todavía no han superado eso no es fácil de armonizar por mucho que se pretenda, ¿no? Porque claro, se viene de una situación muy complicada. Efectivamente, mucho Román se plantea ruptura o reforma. Yo creo que Suárez lo que tiene claro es que no puede volver a ocurrir otro 36, y como no puede volver a ocurrir otro 36, bueno, y esta mañana yo oí a alguien que también, es que estaba ETA, o sea, además de todo eso estaba ETA. Y el Grapo, bueno, y luego FRAP, en fin, bueno, todos los grupos más o menos. Hombre, durante su mandato dice que hubo 400 y pico muertos, pero sí, solo de ETA 300, ¿eh? Luego sí. O sea, había más gente. La situación era... pero a todo esto, pero acordaros, luego unamos a todo esto un desempleo brutal, una inflación brutal, una crisis económica que venía desde el 73, de la crisis del petróleo, o sea, la situación era muy complicada. Bueno, uno de los logros que no hemos nombrado aquí fueron los pactos de Toledo. Y de la Moncloa. Y de Toledo, de la Moncloa. Por los de Toledo, bueno, mucho después, pero que además, que hay que, en honor a la verdad, hay que decir que fueron una propuesta de Carrillo. Es decir, él tenía una relación ya con Carrillo después de legalizar el partido, bueno, antes de legalizar el Partido Comunista, bastante importante, y fue una propuesta, dice ya la historia, claro, estamos hablando de hace tantos años,
que fue Carrillo el que propuso, que al principio otros partidos no estaban tan cómodos o tan contentos con el tema. Elena, que unas cortes franquistas se hagan el harakiri, aprueben la ley de reforma política. A mí eso es lo que más complicado me parecía. Pero no solo eso, sino además que la imagen de quien lo propone es el último secretario general de Movimiento. Bueno, así le han tachado de traidor a la camisa azul, pero vamos. Pero también es verdad que hay que poner, yo creo que el contrapunto, ¿por qué todo eso es posible? Es decir, porque nadie se cree que se hace el harakiri, que alguien abandona todo lo que supuestamente había conseguido mediante una guerra atroz y durante 40 años de dictadura y siguiendo con fusilamientos y demás. Es decir, ¿qué es lo que se hace? Efectivamente, lo que se hace en la transición es, primero, el primer precio, la impunidad absoluta para el franquismo. Segundo, el olvido completo para las víctimas que había ocasionado. Tercero, la oligarquía económica financiera se sostiene. Todos los que eran poderosos en el franquismo, todos los que eran dueños de bancos, esos se mantienen. Y las más grandes magistraturas de aquella etapa también prosiguen. Prosigue la monarquía, prosigue también el ejército, es decir, prácticamente el régimen en lo que es el reparto del poder está intocado. Y lo que se hace efectivamente es un tránsito hacia un formato de democracia homologable. Lo cual no quiere decir que después de ese tiempo se hayan producido otros cambios, pero en realidad, y por eso decía piloto incómodo, porque probablemente Suárez fue más allá de aquello que le habían dejado hacer. Más rápido. Probablemente, y hay que recordar que la dimisión de Suárez viene acompañada prácticamente inmediatamente del golpe de Estado. Y probablemente un giro en acontecimientos y en tendencias, ¿no? Yo creo que le montan un golpe de Estado para echarlo. Eso te iba a decir. El ruido de sables ya venía de antes. La Operación Galaxia, por Es ejemplo. curioso además porque Adolfo Suárez no deja memorias. Es el único presidente de momento que no deja. Que no ha contado todavía qué ocurrió. Y hay una imagen muy interesante, ya hablando en términos históricos. Y hay que decir porque, claro, Adolfo Suárez no deja de ser también en su momento, era un franquista también, ¿no? Lo que pasa es que le dicen, hombre, pilota tú esto, pero le habrían dicho, oye, ¿pero dónde vas? Que estás haciendo cosas que quizás no estaban en el guión. Hay que recordar que la ley de reforma política no recoge casi nada de lo que después ocurre. Es decir, por eso cuando decimos se hace el harakiri, sí, pero se hacía el harakiri, las cortes, digamos, franquistas, con pasos muy medidos y controlando mucho la situación, ¿no? Pero... ¿Cómo vivisteis vosotros la dimisión? ¿Qué recordáis de aquel momento, Román? Yo recuerdo mucho desconcierto. En mi casa se vivió... Lo digo porque me gustaría que habláramos también de esa parte, porque ahora no dimite nadie. Ahora no dimite nadie. A mí me choca. Yo personalmente creo que dimite sobre todo, no recuerdo quién lo ha dicho, por la propia traición interna dentro de su partido. También se está diciendo últimamente que el rey también no tenía la confianza en él. Era lógico, no podía pilotar ya nada. El acoso, recordad, el acoso del PSOE fue brutal. Además, le tocó el papel de Polimalo a Guerra, que luego ha sido muy amigo suyo después, ¿no? Y lo acosó hasta en lo personal. Y a mí, no sé si os parece que el pueblo español hoy en día lo ha mitificado mucho, que Suárez no era exactamente así. Lo que has dicho de la dimisión, a mí me ha asombrado mucho porque he descubierto que el pueblo español está deseando creer en los políticos, está deseando que alguien le diga las cosas de verdad, está deseando de que si lo hace mal se vaya, está deseando que alguien que puede prometer, de verdad prometa. Aquel discurso fue fantástico. Que cumpla, porque prometer es fácil. Pero recordad aquel discurso fantástico, cómo barrió a los demás. Años, ¿no? Se promete y luego... Cómo barrió a los demás diciendo, yo prometí esto, y cumplí. Y siguió con, puedo prometer y prometo. Hay una entrevista que ha vuelto a rescatar el periódico ABC, una entrevista que se le hizo en el año 80, la que estaba en el cajón. Justa, exactamente, la que estaba en el cajón, porque los asesores dijeron que había sido demasiado sincero. Y entonces él cuenta algunas cosas muy descarnadas. Habla, por ejemplo, de las cloacas de Madrid. Habla de que el político español le entran las cosas por el oído y salen por la boca, pero no pasan por el cerebro. Habla de cuál era la situación de la sociedad. Es decir, es una entrevista muy descarnada de alguien que está viviendo con mucha dureza probablemente su entorno. Él cree que dice, incluso habla de que la sociedad española ni siquiera estaba ilusionada ya en esos momentos, en los 80. Quiere decir, que le votaron por miedo, dice. Que le votaron por miedo más que por ilusión. Vivió con muchísimo miedo toda la transición y el miedo a volver a los 40 años de oscurantismo otra vez, a una división absoluta y a una guerra. Entonces, el miedo hace que toda la mayoría de la población esté algo que ha hecho José es muy importante, la generosidad de la izquierda renunciando a la venganza y al juicio y a
fue enormemente, empezando por Carrillo, que digamos que es el que dio el primer paso. Bueno, es que los pelos en la gatera los dejaron en realidad los partidos políticos que salieron, que aparecieron legalizados por el propio Suárez, pero que no tenían ninguna relevancia. Entonces, ¿cómo se suele decir? Por la paz del mundo, una Ave María. Pero los demás no dejaron, como bien decía Borrea, apenas dejaron nada. Nacho. Yo creo que realmente no dimite, realmente le echa. O sea, sí. Es un tema funcional el de la dimisión. Sí, sí. Él dice en las últimas palabras esas que no quiere ser el motivo de que este país... Es el rey el que le dice que se tiene que marchar, además. Yo creo que intervienen, desde mi punto de vista, intervienen tres factores ahí. Un primer factor es, bueno, la UCD es una amalgama de gente de distintos orígenes que es de aluvión y que viene pues desde liberales, democratacristianos, franquistas, falangistas, sociológicamente aquellos, pues bueno, pues una amalgama de muchas cosas. Entonces recordar pues que el famoso Congreso de Palma, los varones, las inquinas y las luchas intestinas que hay en la propia UCD, porque además yo creo que Suárez cometió un error, que es que gana las elecciones del 79, y eso no se lo perdonan. O sea, decía antes José, que a lo mejor estaba la cosa programada para que en un momento determinado lanzase la nave, pero se apease. Sí, la Constitución. Entonces, eso por una parte. Luego el Partido Socialista, pues bueno, fue terriblemente duro con Adolfo Suárez y con la figura de Adolfo Suárez. Decía Román que a Alfonso Guerra le tocó el papel de Polimalo, vamos, le llamaba Taur del Mississippi con chaleco de floreado, ¿no? O sea, tremendo. Y luego, por otra parte, yo estoy absolutamente convencido que el rey no le interesa que siga a Adolfo Suárez, le interesa que a la monarquía le dé carta de naturaleza el Partido Socialista, y bueno, pues en el 23F, que no nos lo han contado, hay un golpe de Estado de un botarate, que es Tejero y toda la cuadrilla aquella de extrema derecha, pero luego hay un golpe de Estado perfectamente orquestado de generales monárquicos, que son Armada y Grande del Bosch, que por supuesto el rey tiene perfecto conocimiento. Lo que pasa que los servicios secretos, cuando ven que aquello se les va de las manos porque aparece, yo esto es lo que he leído en el libro de Javier Cercas y me convence, aparece allí este botarate organizando lo que organiza, bueno, pues tienen que reconducir el tema y de alguna manera conseguir darle la vuelta al tema y que el rey acabe resultando el paladín que arregla toda aquella historia, cuando realmente lo que se pretendía era un gobierno presidido por Armada, que era el elefante blanco, y un gobierno de concentración donde estuvieran tal y donde se le diera carpetazo a Adolfo Suárez, que ya había prestado los servicios que entendían que ya había prestado. Esperemos que cuando se muera el rey nos lo cuenten también lo del 23F con más claridad, ¿no?, que la que sabemos. Es decir, Cercas ha contado muchas cosas, pero yo creo que todavía habrá más. Entonces, hasta que no se muera el rey no lo sabremos, pero bueno. ¿O le echemos? Pues no lo sé. No lo sé. Yo creo que hay episodios, pues desde el asesinato de Carrero, el 23F, el 11M, que será difícil que se sepa la verdad porque hay muchísimo más de lo que aparentemente se cuenta. Hombre, hay que tener las páginas se suelen escribir generalmente o últimamente cuando van desapareciendo los protagonistas. Antes hablamos, por ejemplo, esos papeles desclasificados de una reunión que aparentemente se hace tan lejos y, sin embargo, que hablan de cosas que nos tocan muy cerca. Dicen los historiadores y los investigadores, dicen que en el Estado español hay una costumbre, digamos, no muy homologable en cuanto a la desclasificación. Estados Unidos, por ejemplo, que fíjate, Estados Unidos si tiene, como se suele decir, cadáveres en el armario y desclasifica papeles. Yo digo porque no les importará mucho, ya sabe todo el mundo cómo 50 años de Kennedy y aún no se sabe nada. Bueno, sí, ¿no? porque también eso desclasifica lo que le parece. Yo tampoco me creo que decir en Estados Unidos hagan cosas... Yo creo que era este mismo periodista el que decía que no sé si Pilar Urbano podía ser la que tuviese posibilidad de escribir algo de esta última etapa de Adolfo Suárez, que a mí sí que me parece que no es casualidad que no haya contado o no ha podido o no ha querido. De la misma manera que ese artículo, él cuenta, es un detalle muy curioso, cuando la periodista, que le había costado 7 meses conseguir la entrevista y fue a medias y claro, luego le dice, no la puedes publicar, y Suárez le dice, eres la única persona con la que tengo una deuda, te debo una entrevista, ¿no? Y le dice, bueno, si puedes publicarla ahora y si no, pues en otro momento. Es decir, lo tuvo que publicar mucho más tarde, ¿no? En una biografía de su jefe de gabinete, de Carmen Díez de Rivera, algunas cosas, sobre todo de cómo se legalizó el Partido Comunista, se cuentan. Es un libro del 2002, creo, porque esa persona muere poco antes de que le vaya contando a una periodista o le vaya grabando, ¿no?, todas estas cosas, y algo se cuenta, pero no todo lo que realmente pasó. Roberto, volviendo al inicio de lo que tú planteabas, de qué sensación han producido estos días y tal, ¿no? Para mí hay
dos funerales, ¿no? O dos actos de exaltación, una vez ya muerto Adolfo Suárez y ya, ya en el féretro, y de esta figura, ¿no? Una, la popular, que yo creo que es sentida. Son los abuelos y los nietos que van ahí a la plaza de Cibeles a aplaudir, y que son los que a la clase política actual les dice que no son como él. Pues el pueblo, o la gente del pueblo, sencilla, que, bueno, pues que efectivamente le gustan esas cosas y hace 4 horas de cola para pasar por una capilla ardiente. Y luego está el funeral institucional, ese me ha gustado mucho menos. Yo ayer en el Mundo venía un chiste de Gallego y Rey, que se veía un féretro y una serie de puñales clavados en el féretro, y decía: cuando terminen de firmar en el libro de condolencias, recojan su daga. Porque es que a Suárez lo apuñalan. O sea, a Suárez la verdad es que lo traicionan, lo apuñalan y lo echan. O sea, los que ahora con lágrimas de cocodrilo se agarran y los ves agarrados al féretro porque eso puede vender mediáticamente. Es miserable la que hacen de ese tema. Elena, vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a hacer un alto en el camino y volvemos en 3 minutos. Seguimos hablando de esto y vamos a abrir una nueva vía también de debate, y es la presencia de Navarra, la importancia de Navarra durante la presidencia de Adolfo Suárez. Enseguida volvemos. Seguimos en Navarra en Abierto hablando del funeral, de las consecuencias, de la historia de la presidencia de Adolfo Suárez. Una de las personas que le conoció bien fue el ex senador por Navarra en las Cortes Constituyentes del 77, Jaime Ignacio del Burgo. Lo hizo integrado en las siglas de Suárez, en UCD, y recordaba tras su muerte el papel que jugó de cara a reflejar en la Constitución el estatus de Navarra como comunidad diferenciada del País Vasco. Y hoy Navarra es lo que es gracias, sobre todo, a que en él tuvimos un apoyo extraordinario. Cuando se planteó la posibilidad de que Navarra quedase integrada en el Consejo General Vasco, sin que el pueblo navarro tuviera la oportunidad de pronunciarse al respecto, pues se produjo una situación de enorme tensión política, que al final se resolvió cuando Suárez dijo que sin acuerdo de los navarros de UCD no saldría adelante la preautonomía vasca. Y eso fue lo que dio lugar después a que alcanzáramos el consenso entre todos los parlamentarios navarros, el consenso que está concretado precisamente en la disposición transitoria cuarta de la Constitución. En Navarra tenemos una deuda de gratitud que nunca se le ha reconocido a Adolfo Suárez. Román Luzán, ¿qué te parecen las palabras de Del Burgo? Jaime Ignacio del Burgo es memoria histórica viva, pero también tiene su propia visión de la transitoria cuarta. Es, como antes decía Nacho en otro momento, poco sospechoso de estar a favor de la integración en Euskadi y tal. Pero yo quiero recordar que aquella transitoria cuarta que él presenta como un triunfo de la UCD y del consenso provocó que se partiera la UCD en Navarra y que naciera UPN, y en 3 meses sacara un diputado. Y bueno, eso dividió al centro derecha navarro, eso todavía pende sobre la comunidad, y yo no lo veo tan claro como él lo dice. ¿Tenemos deuda de gratitud, como dice Del Burgo? Bueno, yo creo que la Constitución, a pesar de todos sus déficits y que se tenía que haber ido modificando poco a poco, como es lo normal, porque es algo vivo y no tiene que estar ahí estáticamente aparcada, pues la gratitud, en fin, yo entiendo la transitoria cuarta y la acepto, pero lo que no entiendo, por ejemplo, las palabras que dice ahora Del Burgo, gratitud, cuando yo he leído de él hoy en internet una entrevista del 2006 que le hace el Diario de Navarra en concreto, dice que hay que cambiarla, que hay que quitarla. Eso sí, hay que quitarla para poner lo mismo que ponga en la Lorazna. Quiero decir, no entiendo. Y yo, eso sí que ya son juegos malabares de partidos políticos, en concreto del PP, y no sé si de UPN también, seguramente. Porque vamos a ver, si la transitoria cuarta nos da la posibilidad a los navarros de decidir lo que queramos hacer, por mayoría, nosotros, con nuestra comunidad, no entiendo que él
encima nos diga ahora que se le debe una gratitud a Adolfo Suárez por haber posibilitado eso, y luego a la vez que hay que modificarla en no sé qué, porque claro, yo aquí, por ejemplo, recuerdo también que en la negociación de la Constitución del 78, que es verdad que estaba Abril Martorell, que era el vicepresidente del gobierno y de UCD, estaba Herrero de Miñón y él, por UCD. Pero del PSOE estaba Felipe González, Guerra, Mújica, Venegas y Urralburu. Y del PNV estaban Goicoechea y Ajuria Guerra y Aguirre. Quiero decir, no solo fue una negociación, hombre, entiendo que Suárez estaría de acuerdo. Y entiendo que a lo mejor la propuesta igual fuera del propio del Burgo, pero lo que no puedo dejar de decir es que fue, como toda la Constitución, un consenso, y eso también formó parte de otros partidos políticos. Nacho. Hombre, por supuesto que Jaime Ignacio conoció muchísimo más directamente los intríngulis de lo que pasó allí, de lo que fue lo he dicho antes, un complicado parto de una Constitución que no era fácil encajar. Vamos, si cogemos incluso el texto, claro, es que la perspectiva del tiempo hay que tenerla en cuenta. Estamos hablando de historia. O sea, la propia disposición transitoria cuarta habla del ente preautonómico vasco o quien le sustituya. O sea, es que no estamos hablando ni del gobierno vasco, ni de Euskadi, no. Estamos hablando de lo que existía en ese momento. O sea, es decir, yo he dicho antes, y lo vuelvo a repetir, y seguro que Jaime Ignacio lo vivió muchísimo más de cerca y seguro que fue muy tenso. Y el capítulo 8 fue tremendamente complicado de la Constitución. Yo me acuerdo que siendo eso, pues un jovenzano de 20 años, yo me acuerdo que es que Segovia, cuando el famoso Café para Todos, Segovia quería ser una comunidad autónoma. Pero es que Cartagena quería ser un cantón, no quería estar en Murcia. O sea, aquello era un pandemonium, aquello era una cosa muy complicada, pues porque efectivamente sí que había unos territorios, y más los forales, que además eran Navarra y Álava, tampoco nos equivoquemos, que bueno, pues que tenían una trayectoria histórica detrás, pero luego había otras cosas que eran un poco complicadas, mezclarlas y conseguir armar pues eso, un edificio que hoy vemos que efectivamente tiene muchísimos problemas y muchísimas goteras, pero que en aquel momento no era fácil, ¿eh? José. Sí, yo creo que Navarra muy poco tiene que agradecer a Adolfo Suárez. Probablemente ahí no sé si él tomó mucho o poco parte en eso. Sabemos que en otras negociaciones sí se esforzó, pero vamos, me parece muy curioso que el señor del Burgo diga que afortunadamente y gracias a Adolfo Suárez no se incorpora a Navarra a aquel ente sin contar con los navarros, pero precisamente en el mejoramiento del fuero sí él lo defiende cuando se hizo precisamente sin contar también con la voluntad y con la opinión de Navarra. Yo creo que precisamente ese es uno de los elementos más, bueno, de tal manera que no se cerró, es el único estatuto histórico que no se vota, por lo tanto con un déficit democrático muy grave. No lo sé si fue él o no el que tomó parte, ya digo, hasta qué punto. Yo sé sí que el esfuerzo que hizo del Burgo, digamos, por dejar a Navarra fuera, y la disyuntiva no es tanto ni entonces ni ahora, que todavía seguimos, pero no quiero mezclar con el plano actual, en si Navarra está en otra posición o no, si está es si Navarra decide o no decide. Y entonces, yo no sé si fue de Adolfo Suárez, pero sí quien estaba alrededor y quienes la asesoraron en ese caso, como del Burgo, lo que hicieron fuera que los navarros y las navarras no decidiésemos nuestro futuro. Bueno, perdón. Venga, Y una puntualización mínima. Yo, si no estoy equivocado, el amejoramiento del fuero tiene una singularidad respecto al resto de los estatutos de las comunidades autónomas. No se constituye como estatuto. Efectivamente. Todas las comunidades autónomas se constituyen. Eso no lo sostiene el Tribunal Constitucional, ¿eh? Se constituye. No, pero es que el artículo primero del Estatuto de Navarra, nuestro estatuto, dice Navarra es una comunidad foral. O sea, no dice se constituye como comunidad foral. Bueno, pero es una comunidad foral. Bueno, se constituye, pero luego el Tribunal Constitucional matiza todo muchísimo, porque cuando se dice, no, pero esa es otra distinta, el Tribunal Constitucional viene a decir, mira, sois parecido, solo que se supone, porque eso también ocurre con el resto de las provincias vascas, cuando se dice, por ejemplo, en el caso de Álava, en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa, no, porque Franco las había tildado de traidoras y les retiró, digamos, la capacidad foral. Pero el último gobierno franquista se la devolvió. Bueno, el de Arias Navarro. En principio fue las negociaciones con Suárez, se supone las que devuelven el régimen foral se devolvió. Perdona, es que quería decir eso, que no tenemos estatuto, y aparte que yo creo que los navarros sí han sido consultados, es que lo único que se hizo es aplicar la ley de reconocimiento de fueros de 1839 y la paccionada del 41 y el sistema natural de reforma
reintegración y a mejoramiento. Pero siempre le llamamos a mejoramiento, pero es que fue reintegración no, de las Cortes, de la Cámara de Contos, digamos, de la soberanía. La Cámara de Contos es del siglo XIV, pero fíjate tú, la ley que se llama paccionada, que no se denomina paccionada, sino que es de reforma, es una ley también que es posguerra, es decir, cuando perdimos una guerra. Claro, entonces era el momento de democratizar. Vamos a buscar. Recuerdo que estábamos dirimiendo la corona de España. Vamos a volver a la mesa. Vamos a volver. Vamos a leer de nuevo el epitafio que hay sobre la tumba de Adolfo Suárez, que dice que la concordia fue posible. ¿Por qué no es posible hoy la concordia? Brevemente. Venga, José. A mí me parece que vamos, digo yo. Eso yo también digo yo. Creo que la concordia es posible, sí. ¿Desde dónde? Desde principios democráticos radicales. Radicales, sin excusas para nadie. Es decir, yo creo que hay, ahora mismo en Navarra, hay punto de encuentro suficiente para un consenso, yo diría, para acabar lo que no se acabó precisamente en la transición. Yo creo que en Navarra, no sé en otros sitios, pero como Navarra yo siento que aquí no se acabó, creo que se puede, creo que Elena. es posible. Sí, yo también creo que sí, siempre tiene que haber. Otra cosa, por ejemplo, que en este momento los partidos políticos o sus dirigentes o algunos de sus dirigentes parece que están de perfil permanentemente y no se puede, y ahora ya volviendo a Navarra, no se puede estar pensando en gobernar Navarra sin los navarros. Como no se debiera estar, vamos a ver, en el Congreso de los Diputados decidiendo sobre leyes que los navarros y que los ciudadanos no aceptan en su inmensa mayoría y que se sienten absolutamente perjudicados. Entonces no hay concordia porque no hay consenso con los ciudadanos por parte de algunos dirigentes políticos. ¿Nacho? Bueno, yo creo que es que la situación es completamente distinta. O sea, en el año, no sé, cuando muere Franco en el año 75, yo creo que hay un anhelo colectivo por salir de aquella situación, de aquella dictadura y llegar a un régimen democrático. Y como he insistido a lo largo de todas mis intervenciones, yo creo que se ceden un montón de cosas y que se acaba metiendo en un mismo, con calzador, en un mismo zapato a la Iglesia, al Partido Comunista, a la bandera tradicional, a los nacionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hoy no se da porque ahí había un puro anhelo de democracia y estaba la ORT y estaba el PT y había multitud de partidos, y hoy hoy tenemos un remedio de democracia. Esto es una partitocracia. Al final aquí hay unos partidos políticos que se han convertido en unos elementos endogámicos donde la gente medra en el mismo partido y el pueblo llano, la gente común, tiene esa sensación de que así no vamos a ninguna parte, de que esa degeneración que se ha producido ya necesita inmediatamente una regeneración. Y lo hemos visto cuando se les grita a los políticos que quieren que sean como Suárez. Yo estoy de acuerdo con Ignacio en un asunto, y creo que esa regeneración podría venir por el cambio del sistema electoral. Se podría hacer un monográfico. Sí, pero solo con eso ya cambiaríamos mucho. Y segundo, yo creo que sí es posible el consenso. Pero nos hemos encastillado tanto en las diferencias que creo que deberíamos ir empezando por las pequeñas cosas que te unen. No puedes estar opuesto en absolutamente todo. Puedes sacar unos presupuestos enmendados, puedes sacar una ley, enmiéndala. Vamos a ver, es decir, no tiene poco a mayoría poco. en su gobierno, es que no puede pretender que me vais, es que adhesiones quiero meter unas declaraciones, Claro. porque el expresidente Sanz ha vuelto a apelar a los consensos precisamente entre los dos partidos mayoritarios en Navarra, UPN y PSN, para tratar de afrontar la salida de la crisis económica. Para Sanz son los dos únicos partidos que hoy por hoy pueden formar mayorías estables en Navarra. Mostraba su deseo de que así fuera de esta forma. Ojalá que al final todas estas discrepancias y confrontación que ha existido, confrontación política, se superen, ¿no? Ojalá. Hablo fundamentalmente entre UPN y el Partido Socialista, porque indudablemente son los dos únicos partidos que en estos momentos pueden sumar mayorías, ¿no? Mayorías estables. Es que todo lo demás, yo creo que en fin, pues sobra, ¿no? Y hoy por hoy el gobierno de Navarra pues solo puede superar desde el punto de vista ideológico la barrera de los 26 escaños o de los 25 escaños uniéndose al Partido Socialista, ¿no? A eso tenemos que sumar que Juan Cruz Alli, también el expresidente, ha dicho que en un régimen parlamentario, cuando se pierde la mayoría, hay que convocar elecciones. Con lo cual, este nuevo abanico de opiniones y de sensaciones que nos hacen mirar también al futuro y a los políticos, pues muchos ciudadanos, José, con recelo y cuestionando este tipo de cuestiones. Si no hay consenso, si no hay concordia, pero esto tiene que seguir adelante, ¿qué hacemos?
Bueno, es que yo tengo la impresión de que estamos nuevamente en una encrucijada histórica. Es decir, se están reproduciendo elementos, no podemos comparar, es decir, no cogemos la etapa de aquellos años denominados de transición y la ponemos aquí, pero sí se están generando condiciones, por un lado de crispación social, las vemos, ¿no? Esa tensión, por ejemplo, que ha habido con toda la comisión de investigación, con todo lo que hay. Pero, sin embargo, yo creo que sí que hay otros aspectos que están madurando lo suficiente como para que pueda haber otra vez un acuerdo que pueda afectar, digamos, a lo que sería el marco básico de convivencia de Navarra. Yo quiero dejar claro, porque eso es una cuestión primero que tenemos que resolver los navarros y las navarras en nuestro espacio, y después de relación, sea con España o sea con el resto de territorios vascos, que tiene que ser siempre bajo la voluntad de los navarros, pero yo creo que puede haber. Y luego hay otra cuestión que creo que también exige ya Navarra, creo. Estoy haciendo una interpretación un poco, vamos a decir, de parte, que es que creo que la sociedad quiere un cambio, no el que dice Sanz, sino un cambio más allá. Es decir, vamos a cambiar las tornas, como aquello que supuso, y termino, cuando la transición se dijo en el año 82 con la entrada del Partido Socialista, se completó la transición. Yo creo que hay que completar también la transición en Navarra y hacer, como decía Adolfo Suárez, normal lo que ya es normal a nivel de calle. Yo es que voy a empezar por lo del final de José. Yo no creo que la transición se acabara en el 82 cuando ganó la izquierda y no pasó nada. Yo creo que se acabó en el 2002 cuando perdió la izquierda y no pasó nada. Así, todo el mundo demostró que sabía perder. Y yo creo que el pueblo navarro quiere un cambio, sí, pero un cambio de actitud, y quiere que cambiemos el sistema, quiere que cambien la manera de relacionar los partidos políticos, quiere que cambien la manera de funcionar el Parlamento o el Gobierno, estoy de acuerdo. No sé si es el cambio al que te refieres tú, que haya otra mayoría de progreso, otro tipo de consensos y tal. Yo supongo que vas más por ahí. Bueno, porque hay esa alternancia, digamos, normalizadora también, ¿no? Pero yo estoy también pensando en qué bien se ven los toros desde la barrera, viendo las dos entrevistas que nos ha puesto Roberto, y esa tan doctoral y tan de profesor de Juan Cruz allí. Estamos en un sistema parlamentario, y si el Parlamento no tiene una mayoría para derribar al Gobierno y el Gobierno no quiere dimitir, tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Y no digo solo, como Miguel Sanz, solo el Partido Socialista con UPN. Hay más gente. Se puede hablar de pequeñas cosas, muchas pequeñas cosas se pueden hablar. Por lo menos yo así lo veo. Elena. Bueno, pues sí, el sistema no es presidencialista, evidentemente, eso es lo que nos quiso decir Juan Cruz allí, y además es verdad, es un sistema parlamentario. Y quien no tiene la mayoría, en este caso, tiene que entender que se tiene que marchar, que tiene que dimitir. Y más pronto que tarde, no tiene que entender, quiero decir, está con unos votos prestados que en este momento ella está utilizando. Además, los votos con los que nos ha puesto a los pies de los caballos, a los demás, los está utilizando ella. Y mientras tanto, estos 15 meses por delante... Ni Maquiavelo lo diría así, Elena, sí, ni pues, Maquiavelo pues mira, lo diría lo digo yo, que soy Elena Berruezo, en fin, y a lo mejor ya sé de qué estoy hablando, igual hasta más que lo que te parece. Y luego nos remitimos a los hechos. Nos remitimos a los hechos. 15 meses por delante de desvarío total político. Porque, por eso hay que ponerse de acuerdo en cosas. Pero ¿por qué hay que ponerse de acuerdo? Que le deje opinar a los navarros, que los navarros queremos volver a votar. Que la mayoría, mira, hasta la más peregrina de las... ¿en marzo? Por supuestísimo, en mayo, no en marzo, en mayo. Perdón, sí. Hasta la encuesta más peregrina que te puedas imaginar de las que han salido dice que más del 70% de los navarros en este momento quiere elecciones porque quiere pronunciarse. Y de allí saldría la mayoría que salga y se podrá llevar a cabo lo que se pueda llevar a cabo. Pero en este momento es absolutamente imposible gobernar con Yolanda Barcina porque no solo ella es incapaz del acuerdo, de la concordia, de todo lo que hemos estado hablando aquí. Mira, Suárez dimitió cuando se vio que le dio la espalda a todo el mundo. Ella se ha dado la espalda a todo el mundo, ella es la que le ha dado la espalda a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Y encima pretende adhesiones inquebrantables, vamos, ni Franco, adhesiones inquebrantables. Y eso en democracia no se estila. Lo que se estila es, no tienes la mayoría, no tienes los votos, márchate. Lo decía muy bien Aznar a Felipe González, fíjate, váyase, señor González. Y tenía la mayoría, Ha dicho por lo menos conseguía los consensos suficientes. Sí, pero tenía los consensos suficientes para poder gobernar. Y de hecho, terminó la legislatura, cosa que aquí se va a terminar la legislatura, pero ya veremos cómo estamos dentro de 15 meses, económicamente, socialmente, institucionalmente, si el Parlamento de todo. colabora, estaremos mucho mejor, Elena, pero ¿por mucho qué? mejor. Pero que colabore ella con los demás, con los ciudadanos, no se puede gobernar de espaldas a los ciudadanos. Solo puede colaborar dimitiendo, vamos. Por supuesto que sí. En este caso no podemos discutir. Pues claro que no podemos discutir. En este caso no se puede gobernar de otra manera, de la manera que está gobernando ella y que ha pretendido. Tuvo un gobierno de mayoría, quiero decir, un gobierno acordado, que se lo pasó por el arco de triunfo, que ya sé que son palabras malsonantes, pero lo tengo que decir,
porque las humillaciones son una detrás de otra y no puede ser. Y lo tengo que decir aquí bien alto, Yolanda, es tu hora. Y además, cuanto antes, no solo es mejor para ti, que también, sino para todos nosotros. Yo creo que es si quieres. Y José. Bueno, yo iba por desengrasar, si me lo permite el conductor, salimos de ahí, ¿no? Lo único, si vas a hacer alusión, casi prefiero que intervenga el Sí, primero. yo creo que la situación de Yolanda Barcina es absolutamente insostenible. No comparto exactamente las palabras de allí, que dice, quien no tiene la mayoría debe marcharse. No puede tener la mayoría, pero puede ser capaz de tejer acuerdos. El problema de Barcina no es que no tenga la mayoría, es que el Parlamento y la mayoría de la sociedad le ha dicho que se le acabó el tiempo. No a ella personalmente, sino a las políticas que desarrolla. Y a mí me parece que sería una ocasión buena, y no sé quién es el piloto, o la persona que tiene que pilotar, pero sí me parece que sería un buen momento para que Navarra cerremos acuerdos importantes que no hemos sido capaces o no hemos podido cerrar por diferentes circunstancias hasta ahora. Es decir, no solamente, me refiero de carácter de los grandes acuerdos sobre nuestro estatus, pero también otros, de carácter económico, de carácter estratégico. Llegan dos asuntos importantes en los próximos meses, la reforma fiscal y el convenio económico. Sí, por cierto. Ahí lo tenemos. A ver, después de estar haciéndole el rendezvous todo el día a Montoro y haber hipotecado el déficit hasta el 2016 o 2017, a ver qué convenio negociamos, o qué convenio negocia este gobierno. Por cierto, que ha dicho hoy el portavoz del gobierno que no va a haber elecciones a no ser que ocurra algo. Extraordinario. Hasta el día 1. Hasta el día 32 de marzo. Largo me lo fiáis. Bueno, no lo sé. Hay una cosa sí que yo creo que era un mecanismo bueno en Navarra, el mejoramiento que se quitó y que yo creo que fue un error, que era que votara la lista más votada, que gobernara la lista más votada, y eso fue un error. Yo me parece que en un sitio como es Navarra, que no se consiguen fácilmente mayorías, pues eso era un elemento que ha permitido gobernar a muchos presidentes con esto, ¿no? Luego también, si incluso se puede plantear, está diciendo, pues eso en esa reforma que hablaba Román, que debe abarcar muchas cosas, listas abiertas, limitaciones de mandatos, etcétera, etcétera, pues a lo mejor una segunda vuelta. Que yo comprendo que a los minoritarios no les guste, pero bueno, pues puede ser algo interesante. Pero bueno, más allá de toda esa cuestión, digamos, foral, que sería deseable, hay situaciones que me preocupan, y me preocupan porque creo que el tablero es necesario, el tablero es la democracia, no hay mejor invento. Y no se trata de darle una patada al tablero, pero se tienen que dar cuenta que las reglas han cambiado, que no puedes jugar al ajedrez con fichas de damas. Eso es lo que se tienen, creo yo, que dar cuenta. Entonces, hay elementos que a mí me parecen preocupantes, que pasan, y que es una sociedad que yo creo que en ciertos aspectos pues tiene unos ciertos grados de enfermedad y que están ahí y que hay que detectarlos y que hay que aplicarle una terapéutica. Esta comisión de investigación, y voy a citar dos casos. Esta comisión de investigación, pues muy rápido, que hemos tenido esta mascarada que ha sido la comisión de investigación, pues yo creo que aporta poco. Y el otro día, pues los ataques absolutamente furibundos, fuera de sentido a la policía por parte de los vándalos estos de Madrid, después de las manifestaciones de la Marcha de la Dignidad, pues me parece que es un síntoma también de una sociedad que evidentemente tiene un problema serio. Un apunte, 10 segundos. Ahí lo dejamos. Yo creo que tú te has quedado a gusto esta noche. Sí, no me he quedado a gusto, porque yo sufro muchísimo con estas cosas. Normal. Yo he dedicado un tiempo importante de mi vida a la política, no solo a la institucional, y veo cosas que no hubiera pensado que iban a pasar en la vida. Y eso es lo que me duele. Y me duele. Yo soy, dentro de la situación difícil, yo soy muy optimista, porque creo que en la sociedad navarra el último episodio ha marcado ya un antes y un después. Yo creo que ya está. La sociedad navarra ya ha tomado una decisión y el cambio va a venir. Yo soy muy optimista. Yo creo que la sociedad navarra está en proceso de tomar una decisión. Creo que no es la misma que dice José. Y creo que sí que es posible el consenso y empezar poquito a poquito de nuevo. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias por el estreno, José y a Román, y por supuesto a Nacho y a Elena. Muchísimas gracias. Que paséis. Compartir con los nuevos. Muy bien, pues repetiremos seguramente. Pues buenas noches. Gracias. Gracias también a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Os esperamos.